Ya, se inició. Bueno, muy buenos días a todas y a todos los presentes. Buenos días a todos los asistentes. En este momento, mi nombre es Ayrton André Begueredia, soy estudiante de la base 16 de Historia y también represento al Centro de Estudiantes de Historia en esta entrevista que se le realiza a la lista número 6, la lista Dedícate, a la lista que está conformada por, bueno, en estos momentos están presentes las personas Mercedes Marchisquez, la profesora Carlota Casalino y la profesora Luisa Díaz Arriola, ¿no? De la escuela de las distintas escuelas de sociales. Y específicamente también al postulante al decanato de las facultades sociales, el doctor Jorge Elías III Silva Cifuentes, docente principal de la Escuela de Arqueología, licenciado, ¿no? Formado en esta Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también, como informa la ficha que, bueno, está publicado en su página, tiene un PhD en Antropología de la Universidad de Michigan. Tiene bastante experiencia en lo que es la administración de la facultad, en cargos como consejero de facultad, director de la Escuela de Arqueología, director del Departamento de Arqueología y director del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también coordinador de la Maestría de Gestión de Patrimonio Cultural. Y también en su momento fue decano encargado de nuestra facultad, donde elaboró distintos proyectos, como la remodelación de los auditorios, impulsar actividades de acreditación, y bueno, se educaron algunos ambientes de representación estudiantil y apoyo a la remodelación de los laboratorios de la Escuela de Geografía, así también como un proyecto que quedó truncado de las torres administrativas y académicas de la facultad. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, muy buenos días, doctor Silva. Buenos días. Sí, bueno, como le mencioné antes de iniciar la grabación, hay 4 ejes en estas 22 preguntas. Y bueno, voy a iniciar con el eje académico, voy a empezar a compartir la pantalla para que pueda... discúlpeme, ¿se puede ver? Ahora sí está apareciendo. Ya, bueno, está bien. Iniciamos entonces. Bueno, correspondiente al eje académico, ¿no? Respecto a las mallas 2009 y 2018. Las dos últimas mallas de la Escuela de Historia 2009 y 2018 no tienen un cambio sustancial en sí, pues los temas son similares. Esto se corrobora al observar la tabla de equivalencia entre las mismas. Al mismo tiempo, los estudiantes de la malla 2009 se ven forzados a no detenerse en sus estudios por el miedo a atrasarse uno o más años, y por el problema de la convalidación y los cursos requisitos les plantea para seguir estudiando. Ante esta realidad cabe preguntar, ¿se está haciendo un seguimiento entre los objetivos de la malla y los egresados de la carrera para saber si esos objetivos se están alcanzando? ¿Cómo la facultad puede ayudar a los estudiantes de la base 16 y 17 a enfrentar los problemas del atraso de malla? Bien, me imagino que la pregunta está dirigida a mí, señor Ayrton. Sí. Disculpe, disculpe. Sí, bueno, ante todo, muy buenos días con todas y todos. Nuevamente agradecer al señor Ayrton André Vega, ¿no? Del Centro de Estudiantes de Historia por la invitación que nos ha hecho a esta entrevista. Yo quisiera empezar contestando la pregunta o la inquietud del señor estudiante, mencionando los artículos que contempla el Estatuto de la Universidad. En los artículos que corresponden, ¿no?, a los derechos de los estudiantes, sus obligaciones como estudiantes, estamos hablando de artículos que van desde el 180 hasta el 188, ¿no? Inclusive, ¿no?, el 189. Entonces estamos hablando de un tratamiento sumamente importante con relación a la participación de los estudiantes y su
y cuál debe ser, ¿no? Su rol. Y a mí nada más para mencionar uno de los temas que se establece en el artículo 185, es el inciso K, ¿no? Porque ese artículo tiene hasta la letra, hasta la Y, donde se hace referencia a la información, el derecho que tienen a la información, de acuerdo a la ley de transparencia e información pública, cosa que nosotros anoche en nuestra presentación hemos sido muy enfáticos en el tema. De tal manera que en las mallas curriculares, pasando ya a porque creo que no tenemos mucho tiempo para tratar el tema de las preguntas, nosotros hemos impulsado, ¿no? En lo que corresponde a nuestra escuela, y también cuando estuvimos en el decanato en esa oportunidad, se impulsó cambios curriculares en varias escuelas. Y nos encontramos con el problema de las equivalencias. Y efectivamente tiene usted razón cuando se dice, bueno, ¿cuál es el cambio sustancial? Eh, para esto necesitamos ir nuevamente, yo plantearía y vamos a plantear una revisión de todas las mallas curriculares de toda la facultad, porque recuerdo, nosotros pedimos cuando estuvimos en Consejo de Facultad y no se hizo, un estudio de demanda laboral para las ciencias sociales, para las 6 escuelas que tiene nuestra facultad. Creo que recuerdo que una escuela empezó a hacer ese estudio de demanda laboral, pero no se concluyó, debido a que, bueno, yo estaba encargado, ¿no? Entonces dejé, y esto es una tarea que tenemos que hacer, es decir, las mallas que tienen que rehacerse y que deben ser revisadas, ¿no? Evaluadas por cada una de las escuelas, deben contar con un diagnóstico de la demanda laboral. De tal manera que, y anoche en nuestra presentación, la profesora Carlota, la profesora Luisa, ¿no? La profesora Mercedes Guisec, justo tomaron este punto, analizaron este tema, de qué manera nosotros como facultad podemos cumplir con nuestra responsabilidad social con miras, ¿no? Digamos, para enfrentar los retos del siglo XXI. Y ahora, ¿no? Que ya se cumple los 200 años, ¿no? De la independencia. Y la idea es que vayamos fortalecidos, ¿no? Y que empecemos a trabajar en eso. Y pienso yo que las mallas curriculares deben revisarse no cada 5 años, como dicen los reglamentos, ¿no? Sino posiblemente cada 2 años. En consecuencia, nosotros anoche hemos tocado el tema y se ve que es necesario tener primero, el contacto, la facultad. Si a la facultad no lo invitan, nosotros tenemos que hacernos invitar para tener un vínculo más directo tanto con la empresa, con el Estado, las instituciones públicas, ¿no? y las privadas. ¿Por qué? Porque tenemos que darle un sentido también a cada una de nuestras especialidades, ¿no? En la pregunta si es que se está haciendo un seguimiento, nosotros en el equipo hemos visto el tema, ¿no? Y también queremos por eso acercarnos a nuestros egresados en todas las especialidades, ¿no? Y en los análisis, repito, nos hemos encontrado con que es muy importante un estudio serio de la demanda laboral. Hay un informe preliminar al respecto, ¿no? Pero necesitamos que eso se institucionalice. Y justamente nosotros estamos en esta carrera electoral porque queremos hacer cambios. No queremos continuar, ¿no? Con lo que se viene haciendo. Queremos que sea un tema, un trabajo orgánico y que sea parte, ¿no? de una tendencia, ¿no? Hacia adelante para lograr pues que nuestros estudiantes no solamente se inserten en el mercado laboral, sino también se dediquen a la investigación, compitan con sus pares en Latinoamérica, ¿no?
sobre todo ahora, ¿no?, que estamos ya en un mundo globalizado, ¿no? Y es ahí como vamos a trabajar en este tema, ¿no? Lo hemos visto y que lo hemos conversado, ¿no? Yo le agradezco la pregunta, señor Ayrton. No sé si estoy tomando mucho tiempo con respecto a... Y si habría más tiempo, entonces quizás el equipo que me acompaña, porque nosotros esto lo vemos como equipo, podría quizás añadir algo más al respecto. Muchas gracias por su respuesta, doctor Silva. Respecto a eso, quisiera aclarar algo que se me pasó, me disculpo por ello. Ujú. Tenemos también un listado de preguntas abiertas, ¿no?, que son justamente para que se respondan en equipo. No sé si se puede ver, son las que están señaladas con morado. Ah, sí, ahí se Eh, ve, sí. sí, y bueno, ya en su momento llegaremos a estas Ujú. para poder seguir, ¿no?, con el programa establecido y también con el horario, ¿no?, que sea delimitado para cada pregunta. Entonces pasaría a la siguiente, doctor Silva. Sí, sí, Esto, adelante. esto es respecto al CERCEU. Hoy en día, la capacitación y actualización profesional es indispensable para tener las herramientas necesarias para adaptarnos como historiadores al mercado laboral y así satisfacer nuestras necesidades. En algunas facultades, el CERCEU brinda cursos que cumplen con esta misión. ¿Usted por qué cree que el CERCEU de Sociales no cuenta con este tipo de prácticas? De llegar al decanato, ¿cómo haría para conectar el CERCEU con las demandas académicas y laborales de los estudiantes? Muchas gracias por su pregunta. Cuando estuvimos en el decanato, hemos trabajado con esta oficina y tuvimos el apoyo de profesores de historia, de sociología, profesores de trabajo social, y se desarrolló un plan que duró mientras estuvimos obviamente encargados. Y esta oficina necesita reconstruirse totalmente y necesitamos, porque justamente se cambió el nombre también para darle esa proyección hacia hacia la comunidad, hacia la población, pero también para que el CERCEO sea como un punto intermedio con las diversas instituciones, no solamente académicas, sino también otras instituciones que tienen también que ver con el mercado laboral. Entonces, ahí tenemos que trabajar y cambiar eso y establecer una serie de objetivos a corto y mediano plazo en la que, como dice la pregunta, ¿no? ¿Cómo haríamos, ¿no?, para conectar el CERCEO con las demandas académicas y laborales de los estudiantes, ¿no? O en la otra pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué no existe esto que es una inquietud de ustedes? Eh, Tenemos que orientarnos ahí porque vivimos otros tiempos, ¿no? Eh, Tenemos que pensar en que nosotros como científicos sociales que siempre nos presentamos ante los demás, que estudiamos la realidad y sabemos las necesidades que tiene la comunidad. Entonces, esta oficina, esta dirección es justamente aquella que puede establecer esos vínculos, esos puentes. Entonces, es otra de las oficinas que queremos darle un nuevo giro, ¿no?, una nueva orientación. Muchas gracias, doctor Silva. La siguiente pregunta está referida al Instituto Seminario de Historia Rural Andina. Bueno, la facultad cuenta con dos centros de investigación. Uno de ellos tiene mucha importancia para los estudiantes de historia, el Instituto Seminario de Historia Rural Andina. Sin embargo, este no ha tenido el apoyo ni los recursos necesarios para consolidarse como un instituto de investigación histórica de renombre. ¿Tiene usted un plan para fortalecer los centros de investigación de la facultad? ¿Qué medidas concretas realizables propone para sacar adelante el ISRA? Muchas gracias por su pregunta, señor Ayrton. Es- lo que antes era el Seminario de Historia Rural Andina, y a mí me gustaría que la profesora Carlota Casalino también comente sobre el tema, porque ella ha sido protagonista directa, ¿no? Con el cambio total, ¿no?, de 360 grados que ella imprimió a esta oficina y que no tuvo el respaldo de justamente de la facultad que debió darle todo el respaldo y un proyecto sumamente interesante a largo plazo, ¿no? Simplemente se cayó.
porque no hubo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es igual, repotenciar este instituto, darle, no es posible, ¿no?, que queramos destruir algo que se construyó en beneficio de la investigación, en beneficio de la formación de los estudiantes y de las relaciones, ¿no?, de la universidad con la sociedad. De manera que es otro tema prioritario en nuestro proyecto y que nuestro equipo, y yo lamento lo que sucedió, y la verdad que no entiendo qué pasó en ese entonces cuando simplemente desactivaron el instituto para convertirlo en una, no sé, pues en una oficinita, ¿no? Es una lástima, ¿no?, que eso haya sucedido. Yo le agradezco por eso la pregunta y reitero, vamos a trabajar en ese tema. Sí, bueno, en todo caso, profesora Carlota, ¿le gustaría participar también en esta pregunta? Ahí a sugerencia del profesor. Sí, por favor. Con mucho gusto, buenos días a todos y todas. Efectivamente, el ISRA era antes el Seminario de Historia Rural Andina, tenía más de 50 años y tenía un prestigio consolidado. Sin embargo, cuando se produjo el tránsito de pertenecer el Instituto Seminario de Historia Rural Andina al rectorado y pasó a la facultad, allí los responsables del estatuto no tomaron la precaución, ni la administración de la facultad no tomó la precaución de trasladar ese instituto con el presupuesto que le correspondía. Entonces, ese presupuesto del Instituto Seminario de Historia Rural Andina se quedó en el rectorado y el rectorado aprovechó para pasarlo a fortalecer el área de responsabilidad social de la universidad. Entonces, cuando a mí me encargan la dirección del instituto, recién allí yo empiezo a indagar todas las actividades, establecer la transición hacia la dependencia del Vicerrectorado de Investigación y además del Vicedecanato de Investigación y de la propia facultad. Y allí es donde empezamos a desarrollar una serie de actividades. Una de ellas era muy importante, que era llevar toda esa producción académica que se había hecho en esos 50 años del instituto hacia el mundo digital. Abrimos una página web, hicimos todo un proyecto con el apoyo de los estudiantes para digitalizar toda la información y la colocamos en la página web, en una página web muy, muy dinámica. Sin embargo, la administración de la facultad, de la gestión que se está yendo ahora, notó que no tenía el presupuesto, el instituto no había llegado con presupuesto y no insistieron en conseguir ese presupuesto. Y entonces lo que hicieron fue retirar al personal, no renovar, todo el personal que era investigador, especializado y que además habíamos en esta nueva situación del instituto, los habíamos articulado como investigadores asociados a la línea de investigación propia del instituto y como ejes centrales en la estructuración de los grupos de investigación. Fueron trasladados y destacados a la administración de la facultad a hacer actividades que en realidad eran ofensivas en el sentido que, si bien es cierto, todo trabajo es digno, los especialistas investigadores del instituto tenían años investigando temas sociales, temas amazónicos, temas económicos, temas culturales, y pasaron a labores administrativas, como por ejemplo hacer el inventario de los libros, mirar los registros académicos de los certificados de notas, es decir, labores que son propias para un especialista en los aspectos administrativos. Y por más que insistimos con la facultad, con el decano, que estaba maltratando a los propios egresados de la universidad, o sea, si la facultad maltrata a profesionales, ¿qué esperamos en el mercado laboral como el tratamiento que le harán a nuestros egresados? Entonces, no hubo manera de, a pesar del apoyo, además de los estudiantes del Centro de Estudiantes de Historia, en varias sesiones de consejo,
insistíamos en que se revise esa decisión y se consigan los fondos, se gestionen los fondos para que el instituto no sea desmantelado como fue desmantelado. A pesar de eso, la oportunidad del instituto y la oportunidad de tener un instituto de esa envergadura no se debe seguir maltratando. Hay que darle un giro, aprovechar su ubicación para seguir conectados con el centro histórico, con los ámbitos de allí, para brindar servicios, para desarrollar proyectos en común. Ahí teníamos la expectativa, por ejemplo, de coordinar acciones con la municipalidad, con el Congreso, con las entidades públicas de ahí, con el Instituto, o con Bellas Artes, por ejemplo, que también cumplía 100 años, en fin, hasta inclusive con los propios comerciantes, para ofrecer cursos que tengan que ver con temas culturales, para ofrecer cursos que tenían que ver, por ejemplo, con temas que tenían que ver con redacción. Por ejemplo, en el Congreso siempre necesitan que sus servidores pues se entrenen en redacción de proyectos, de mociones, y nosotros, por lo tanto, nos constituíamos en un eje central para poder no solamente proyectarnos a la sociedad, sino además establecer nuevas relaciones muy modernas con el entorno y además fortalecer los grupos de investigación. Se trabajaron en 5 grupos de investigación interdisciplinarios. Habían estudiantes, egresados, tesistas, profesores de distintas carreras, y empezamos a presentarnos a los concursos del Vicerrectorado de Investigación y comenzamos a tener financiamiento para eso. Se ganó en el grupo de investigación que coordina la doctora Mercedes Guise, que no solamente se consiguieron fondos para proyectos con financiamiento, sino también para equipar y modernizar y tecnificar al instituto. Es más, pensábamos en organizar una sala para hacer grupos focales, porque es bien interesante ese circuito y ese espacio como para poder ofrecer servicios. Y en esas conexiones todos se benefician. Se benefician la sociedad, se benefician los estudiantes porque llevan a la práctica en proyectos reales lo que están estudiando en sus respectivas mallas curriculares, y los docentes pues desarrollan investigación y los cienciistas bien logran información. Todo eso quedó trunco y todo eso necesita ser cambiado de manera radical. Recuperar el presupuesto, seguir pues modernizando y digitalizando la información para democratizar el conocimiento, seguir sacando la revista que tiene que estar indizada, en fin, continuar y mejorar y aprender de estos errores que se cometió en esta gestión que se está yendo. Muchas gracias, doctora Casalino, por su intervención. Y bueno, buscar recalcarles, por favor, que hay un tiempo para las preguntas. Por favor, hay que buscar no pasarnos de este tiempo. Bueno, y la siguiente pregunta ya es abierta, puede ser respondida por ustedes en equipo, y está referida a lo que es la calidad educativa, ¿no? Frente a varios defectos académicos que tiene la carrera de Ciencias Sociales como la de Historia, ¿qué acciones asumirá para garantizar que todos los alumnos de la facultad reciban un mejor servicio educativo con respecto a corregir los problemas surgidos en el año 2020? ¿Qué meta propone su candidatura en logro de aprendizaje y cuáles serán sus principales medidas para lograrlo? Muchas gracias por su pregunta, señor Ayrton. En realidad, este tema se ajusta muy bien y coincide muy bien con el eje o el componente nuestro del plan de trabajo que hemos elaborado, que tiene que ver con los proyectos de educación de calidad, ¿no? El componente 4 de nuestro plan de trabajo y otros componentes de los siete que tenemos, ¿no? Y nada más para dar un pequeño resumen, y yo le voy a agradecer más bien, señor Ayrton,
que con toda espontaneidad nos diga usted que le queda 10 segundos. No, no, nosotros no nos vamos a, no nos vamos a sentir, no nos va a molestar, más bien le vamos a agradecer, ¿no? Para no tomar mucho tiempo. Nosotros queremos llegar a la acreditación de las escuelas en el ámbito nacional e internacional a partir de proyectos de educación de calidad. Y para eso tenemos que trabajar en el tema de la autoevaluación, planes de mejora en todas las escuelas, ¿no? Y necesitamos establecer los vínculos, ¿no? Con instituciones especializadas en acreditación o el licenciamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros apuntamos es a la mejora de la calidad educativa, ¿no? En consecuencia, estamos frente a una exigencia y un compromiso que nosotros hemos asumido que tiene que ver con la formación integral de todos los estudiantes de todas las escuelas, que tengan las competencias, pero también formarlos como ciudadanos, que ese es un aspecto sumamente importante, para que para no formar pues tecnócratas, ¿no? Sino más bien ciudadanos en todo su sentido. Y para eso necesitamos, por ejemplo, el mantenimiento de la biblioteca, mejorar también lo que ya hace un momento usted preguntó, todo lo que es la malla curricular, diseñar igualmente proyectos de un sistema de evaluación de aprendizaje, ¿no? En todas las escuelas, y obviamente renovación donde sea necesario, ¿no? De laboratorios, ¿no? Porque hay algunas escuelas que tienen sus laboratorios. Y obviamente eso lo queremos hacer a la par con la tecnología de punta, ¿no? Y que en la facultad no sea, hasta ahora también es una omisión que debemos corregir, ¿no? Porque no puede ser que habiendo una tecnología de punta no la podemos aprovechar o la aprovechamos a medias, ¿no? Porque no hay el interés o no existe simplemente un proyecto en la cual se instale, ¿no? Un sistema que sea pues operativo, que las computadoras no estén en los salones solamente de adorno, que más bien sirvan a los estudiantes y a los profesores, ¿no? Porque yo cuántas veces he perdido material ahí por los virus que destruían los documentos, ¿no? A mí me gustaría también pedir, si tenemos tiempo, que la profesora Mercedes Guiseque opine, dé también su opinión al respecto, y si es que se puede también la profesora Luisa y por supuesto Carlota también. Depende Muy de bien. usted, señora Ayrton. Sí, de manera bastante rápida, por favor, queda un minuto. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente un saludo a toda la audiencia, a mis colegas que están participando. Añadir solamente que efectivamente la mejora del servicio educativo también tiene que tener en cuenta que el bienestar de los estudiantes, de los docentes y los trabajadores debe ser tomado en cuenta. Es decir, que la calidad educativa debe estar en una institución saludable. Si la institución tiene actitudes contrarias o indiferentes a las personas que la habitan, entonces probablemente se presenten problemas de salud mental que sean un obstáculo para salir adelante con una propuesta académica de calidad. No podemos, por hacer algo competitivo, dejar de lado a muertos y heridos en el camino. Es decir, que tenemos que pensar en que la calidad implica también colaboración y solidaridad. En este sentido es muy importante todas las campañas de salud que se puedan hacer, los aspectos que no sé si se va a tocar adelante, pero sí creo que la educación de calidad, por un lado, tiene que ver este aspecto de la vida saludable en la universidad, y por otro lado, tiene que ver con esta relación con el CERCEU, con esta mejora del servicio universitario, educativo, que también recoja las demandas de la sociedad, que verdaderamente se pueda abrir un espacio para que dentro de las mallas curriculares de las 6 escuelas pudiese haber un curso interdisciplinario con una perspectiva de hacer proyectos sociales.
y que permita que por lo menos una vez al semestre los alumnos puedan pasar por ahí, al menos una vez en toda su preparación académica, para aprender a hacer proyectos conectados con lo que se llamaría una experiencia profesional anticipada, y ayudaría mucho también a superar y a crear una conciencia más de satisfacción, de logros, de capacidades. Esa sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta específica para el doctor Silva y está referida a lo que es la tacha docente. Muchos docentes de la facultad están envueltos en denuncias estudiantiles debido a su mal desempeño y hostil diálogo, mientras las escuelas ni la facultad no modifica este delicado panorama. De lograr ganar las elecciones, ¿qué meta propone con relación a la tacha docente y qué medidas aplicaría para hacer que los profesores, tanto actuales como los que se van a incorporar, logren su puesto mediante un desarrollo meritocrático? Muchas gracias por su pregunta, señor Ayrton. El artículo 185 del estatuto, en el inciso, hay varios incisos, ¿no? Pero el inciso J, donde señala, leo, fiscalizar la calidad académica, pedagógica del docente. Entonces, si uno hace una interpretación, como dicen los juristas, ¿no? La interpretación auténtica. El propio estatuto establece, ¿no?, los mecanismos correspondientes como para que se pueda llevar a cabo, ¿no?, la censura, la tacha, ¿no?, hacia un profesor. Obviamente, ajustado, ¿no?, a los debidos procesos que existen. Pero yo quisiera ahí insistir en lo siguiente. Un procedimiento que se empiece en una situación así debe tener un comienzo y debe tener un final. No debe perderse, pues, en las antípodas, ¿no? Sino debe hacerse en base a plazos, de tal manera que los que reclaman tengan también las respuestas correspondientes, las soluciones al caso en los tiempos, pues, también que corresponden, ¿no? Y no utilizar los argumentos jurídicos como para que se alargue un proceso hasta que finalmente el estudiante terminó y nunca se pudo ver, por ejemplo, un caso así. Entonces, yo creo que ahí también debemos crear y debemos contar con una base legal, una base jurídica que la universidad tiene. Y obviamente hay que cumplir con todos los procedimientos, ¿no? Para que no se caiga, como dicen, ¿no? Cuando uno empieza un proceso, una gestión, porque simplemente no cumplió, ¿no?, con paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? Básicamente es con relación a su pregunta. Y si habría en nuestra gestión, obviamente nosotros vamos a darle la atención del caso y asesorarnos, ¿no? Y obviamente serán atendidos, ¿no?, con la prestancia que supone, ¿no?, un tema como este, ¿no?, que es sumamente importante. Muchas gracias, doctor Silva. Bueno, la siguiente pregunta es abierta también para el equipo y está referida al pregrado y el posgrado. Si bien la facultad ofrece una variada oferta académica a pregrado y posgrado, muchas veces no existe un vínculo entre estos dos espacios y los egresados migran hacia el exterior buscando mejores opciones académicas. Frente a esta situación, ¿cómo evalúa el futuro de la comunidad académica de las facultades sociales y de qué manera su gestión articulará las escuelas de pregrado con las de posgrado? Bueno, en este tema, señor Ayrton, debemos hacer algunos cambios, precisamente para que la formación en el pregrado, ¿no?, y el posgrado no aparezcan como si fueran dos islas, como si fueran enclaves, ¿no? Y yo creo que debemos trabajar en una relación muy estrecha, ¿no?, en la que los profesores de nuestra facultad, como sucede ahora, ¿no?, que dictan en el posgrado, pero que también nuestra presencia en el posgrado no signifique, ¿no?, que, bueno, solamente le voy a dar peso a posgrado y entonces pregrado no, sino más bien que sea una relación estrecha,
brecha, ¿no? Y que eso la podemos integrar a través de proyectos de investigación, a través de la preparación de tesis, ¿no? Es un tema en la que debemos trabajar también viendo qué maestrías, y ahí nuevamente regreso al tema, ¿no?, de la demanda laboral, ¿no? ¿Qué maestrías, qué especializaciones son las que se necesita implementar? Por ejemplo, hay una serie de cursos de segunda especialización, hay diplomados, y deberíamos entrar también a ese campo, obviamente siguiendo la norma, cumpliendo, ¿no?, con los procedimientos que existen. Entonces, no debemos ver el posgrado como algo distante, algo diferente, sino más bien parte de, ¿no? Porque obviamente supone la especialización, y así también, si nosotros desarrollamos una política en la que podamos a través de nuestros cursos, ¿no?, convencer, ¿no?, o que el alumno se convenza, ¿no?, que su escuela de posgrado en las facultades sociales ofrece, ¿no?, las condiciones académicas, profesionales, el prestigio, la calidad. Entonces ese alumno no se va a ir a otro lugar. ¿Por qué? Porque hay calidad académica de esos profesores y porque hay un vínculo muy estrecho también con el pregrado. No sé si... Yo quisiera adicionar algo. Sí, un minuto, por favor. Muchas gracias por la oportunidad para hablar al respecto. Bueno, entre los años que tengo siendo profesora en el posgrado, hay un aspecto que siempre ha desalentado muchas veces a los alumnos de pregrado para postular a posgrado, porque a veces han visto que es una simple continuidad de contenidos, es algo similar, que se repite lo mismo e incluso hasta se repite con los profesores. Como dijo el doctor Silva, nosotros efectivamente vemos que es muy importante que no sean islas, que estén articuladas, pero que tampoco se note pues que no hay cambios en cuanto a la formación. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, eso es lo que tenemos que mejorar, y en ese sentido es que también vamos a fortalecer esa calidad educativa de tal manera que nuestros alumnos se sientan interesados por terminar su pregrado y mejorar, digamos, su formación accediendo a las carreras de posgrado con la certeza de que van a tener contenidos diferentes de calidad con profesores de calidad. Muchísimas gracias. Bueno, entonces pasaremos a la siguiente pregunta. Que es una intervención breve. por favor, bastante breve. Sí, brevísima. Acá sí hay un eslogan. La idea es que mejoremos la calidad de la formación, tanto en pregrado como en posgrado, para que nuestros egresados puedan postular no solo al posgrado de sociales, sino a cualquier posgrado del mundo y sean admitidos. Y por otro lado, nuestro posgrado tiene que tener tal nivel de calidad que sea atractivo para cualquier egresado de ciencias sociales de cualquier parte del mundo. Y debe contar también con profesores visitantes, para que justamente este proceso de internacionalización y de globalización nos eleve efectivamente a niveles de calidad y de competencia internacional. Eso era todo lo que quería compartir. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es para el doctor Silva específicamente, tiene que ver con el tema de la matrícula. Un problema que es recurrente cada inicio de ciclo académico es la matrícula, el cruce de los horarios. Otro problema es la falta de vacantes para algunos cursos. ¿Cómo se ha visto en la Escuela de Historia en este último proceso? Y se ve de forma escandalosa en la base 19 y 20. Incluso los docentes, en una comunicación lamentable con sus estudiantes, retrasan sus clases a última hora. ¿Cómo la facultad podría regular este proceso de matrícula e inicio de clases para evitar los problemas previamente planteados? Bien, ahí lo que necesitamos es cambiar la manera como trabajamos y cómo ofrecemos nosotros el servicio a la comunidad estudiantil, a las alumnas, los alumnos, de manera muy espontánea, en la que necesitamos y en esto el decano tiene que liderar, en el sentido de organizar un sistema de dictado de clases
con horarios que sean pues rígidos, pero a la vez accesibles, y que respondan a las necesidades de los estudiantes y de la institución que es la facultad, y no pues al parecer del profesor. En que el profesor dice, no puedo dictar en ese horario, entonces lo dicto en tal horario. Y eso no está bien, tenemos que cambiar eso. Y tenemos que trabajar en eso, desarrollar una cultura organizativa que hemos mencionado, que lo tenemos muy bien explicado eso en nuestro plan de trabajo, para que no suceda pues estos problemas. Pues, sí, a mí me parece que es una cosa así, eh, bueno, extraña, pero además inaceptable a la vez, ¿no? Que no se pueda articular un horario, porque ese es el problema que tenemos todos los semestres. Y, y todos lo sufrimos. ¿Y por qué? Porque simplemente creemos que tal vez la facultad está funcionando como con piloto automático en eso. O quizás a algunos no les interesa o simplemente no creen que eso es importante para la formación. Es decir, si nosotros nos ordenamos en eso, si nosotros somos sistemáticos, ¿cómo podemos, mejor dicho, si no somos sistemáticos y ordenados, ni siquiera haciendo horarios, ¿cómo podemos exigir que nuestros alumnos sean buenos estudiantes? ¿Cómo podemos hablar de calidad si ese tema de horarios no podemos hablar? Entonces, es otro aspecto que se tendrá que hacer. Y bueno, pues se tendrá que hablar, hacer trabajos, reuniones, habrá que hacer inducción con todos los profesores. ¿Para qué? Para que todos, pues, los profesores se identifiquen también con su facultad, con su escuela y con la misión sagrada que tenemos todos de formar buenos profesionales, ¿no? Y yo creo que ahí necesitamos, pues, nosotros mismos ordenarnos, ¿no? Y ordenarnos, y bueno, pues habrá que sacrificar cosas, ¿no? Y lo vamos a hacer. Gracias por la pregunta. Igualmente usted, profesor, muchas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con el acceso a la biblioteca. La biblioteca de la facultad ha pasado por un proceso de remodelación y actualización para hacerla adecuada a las necesidades modernas de investigación. Sin embargo, con el confinamiento obligatorio, este espacio se ha visto cerrado para los que desean acudir a ella. Entonces, ¿cómo considera que podría compartirse los contenidos de la biblioteca? ¿Es factible de algún modo volver a abrir la biblioteca de sociales? Muy buena pregunta. Recuerdo que hace como 2 meses se había tomado algunas decisiones con respecto a poner la biblioteca al servicio de los estudiantes con horarios restringidos, de tal manera que pudieran constituirse, ¿no? Es decir, hacer presencia para tener acceso a información que que de otro medio no podemos acceder, porque esa es una situación que nos sucede a nosotros también, a nosotros los profesores. Nosotros en nuestras casas tenemos nuestras bibliotecas, pero son pequeñas, pues no tenemos pues, todo el material a disposición, y que nos ha generado ahora una situación complicada, porque en mi caso, cuando yo dicto, hay material que ya no puedo recomendar porque no está en la biblioteca y no se puede acceder. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con los cuidados del caso, con todas las previsiones, que ya esto es parte de un plan de emergencia que ayer hemos explicado también, para que, obviamente, cumpliendo con lo que establece, ¿no? La emergencia sanitaria que vivimos, y con los trámites correspondientes ante la autoridad universitaria, ¿no? Ante el rectorado, para que se, se empezar, ¿no? Así, con un aforo pequeño primero, y ubicar además a aquellos estudiantes que tienen grandes dificultades para acceder a las redes o para acceder, ¿no? A información. Quizás empezar con ellos que puedan asistir a la biblioteca. Y en el otro plan ya una vez que pase esta situación, queremos que toda la biblioteca esté a disposición de los estudiantes, y para eso empezar pues lo que es la digitalización, ¿no? Es decir, para que ese material sea disponible, cumpliendo también con los permisos correspondientes. Es decir, si tenemos ahí un fondo bibliográfico donde, bueno,
posiblemente hay autores que no querrán que se ponga su material en PDF. Entonces, haremos los trámites para que se nos autorice. No lo vamos a hacer tampoco sin pedir el permiso correspondiente. Vamos a cumplir con la norma, ¿no? No sé si las colegas desean. Sí, Luisa, creo que. Sí, yo solamente muy rápido para no copar el tiempo, pero justamente anoche habíamos comentado esto. Efectivamente, el acceso a la biblioteca es parte de una de las iniciativas y de los proyectos que realmente Dedícate considera que es muy importante. O sea, la biblioteca física es necesaria, siempre se necesita el espacio tranquilo para poder acceder y reflexionar y estudiar, pero esta pandemia nos está demostrando la necesidad de crear también una biblioteca virtual. Nosotros necesitamos tener una biblioteca virtual. ¿Por qué? Porque también podríamos acceder a ella en algún momento que estemos fuera de la universidad, no podamos llegar, o incluso nosotros luego, como docentes o nuestros egresados, pudieran acceder a esta biblioteca virtual. Entonces, como dijo el doctor, es importante comenzar a pensar en la digitalización con todos los permisos, pero también no solamente tener nuestra biblioteca física, sino también tener una versión de biblioteca virtual y tener los accesos a muchas otras bases de datos que existen en el mundo y que por limitantes también económicas a veces no tenemos todos esos accesos. Esa es otra cosa que también deberíamos de impulsar. Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta está referida a los grupos de investigación. Bueno, es sabido que la Facultad de Ciencias Sociales se caracteriza por ser una de las que más investigación desarrolla en toda la universidad. Y esto a pesar del poco valor y reconocimiento institucional que se le da. Muchas veces los estudiantes y profesores financian sus propias investigaciones. Se aprecia entonces la falta de una estructura o unidad que integre y gestione toda la investigación en la facultad y su relación con la universidad y la sociedad. ¿Qué medidas puede tomar la facultad para revalorar la investigación? ¿Y qué papel cumplirá los grupos de investigación de ciencias sociales en el futuro de la facultad y la universidad? Muchas gracias por su pregunta, señor Ayrton. El tema de la investigación, nosotros lo tenemos, el equipo lo tiene en el componente o en el punto número 3 de investigación para el desarrollo humano y sostenible. Eso lo hemos trabajado, hemos encontrado una serie de limitaciones, omisiones con respecto al tema, y creemos que la docencia debe ir de la mano con la investigación, es decir, los profesores, a la vez que investigamos, debemos cumplir también con nuestras obligaciones docentes y tener a nuestros estudiantes, es decir, la formación de los llamados discípulos, la formación de los llamados pupilos, es decir, que van a desarrollar una línea de trabajo. ¿Por qué? Porque el profesor planteó varias líneas de trabajo y puede ir guiando a los futuros. Es decir, no solamente la investigación propia que hace el profesor, sino también cómo a través de sus clases puede contagiar, formar a sus alumnos en actividades propiamente de investigación. Y para eso necesitamos igualmente hacer varios cambios ahí en el tema del Instituto de Investigación que tenemos. El Instituto de Seminario de Historia Rural Andina, por ejemplo, formó, es la única ahí en la facultad que formó un conjunto de grupos de investigación que hasta ahora están trabajando y han sido exitosos. Y en consecuencia, es una prioridad nuestra, es una prioridad que la vamos a continuar, corregiremos lo que debemos corregir y obviamente a través, ¿no?, de equipos de trabajo, pensando también en las necesidades que tiene el país, ¿no?, en todas las especialidades, ¿no? De manera que no sea solamente investigación pura, lo cual está bien, pero también podemos trabajar en la investigación aplicada, en la llamada investigación-acción. No quisiera tomar todo el tiempo, quizás alguna de las profesoras quiera añadir algo al tema, por favor, si es que hay tiempo. Sí, de manera bastante breve, por favor. Yo quisiera añadir breve también. La razón de ser de una universidad es porque produce conocimiento para la sociedad.
Y por eso es que la universidad históricamente tiene ese nivel de autonomía, porque el conocimiento tiene que ir más allá, tiene que ir avanzando y dando justamente soluciones a los problemas humanos y sociales. Entonces, los grupos de investigación es una excelente estrategia que hay que impulsar, hay que fortalecer, hay que promover, y además es un excelente laboratorio para poder, como decía el doctor Silva, eh, capacitar, formar y que los estudiantes salgan con logros de aprendizaje a nivel de manejo, porque han experimentado en la realidad y en proyectos todo aquello que han estudiado y están estudiando a lo largo de los años. Es el espacio, además, para integrar a los egresados, es el espacio para establecer conexiones también con nuestros docentes y con otros docentes que están fuera de la propia universidad y que podemos hacer sinergias para hacer investigaciones de envergadura. Muchísimas gracias. Ahora pasamos al siguiente eje. Estas preguntas están referidas al eje económico. Y bueno, iniciamos. Alumnos con pocos recursos. Desde el inicio de la pandemia, los estudiantes se han visto perjudicados su economía familiar, lo que ha repercutido en un desarrollo limitado en sus clases virtuales o incluso abandonando la carrera. Frente a esta situación, ¿cuál sería la estrategia para seguir desde el decanato para apoyar a nuestra comunidad estudiantil que cuenta con pocos recursos? Muchas gracias por la pregunta, señor Ayrton. Nosotros el equipo de Dedícate ha examinado este tema, ha evaluado, y una de las primeras actividades que vamos a hacer, y en realidad tenemos ya algunos datos al respecto, necesitamos completarlo porque los problemas están apareciendo, desapareciendo o cambiando de fisonomía según va la pandemia también. Entonces tenemos que ir ajustándonos también a la situación. Y lo que queremos es tener cifras exactas de cuántos estudiantes necesitan que la facultad los apoye con tecnología a través de tablets, o computadoras, o poner al servicio de los estudiantes en la misma facultad el laboratorio, las computadoras que tenemos en el tercer piso. Incluso también debemos poner al servicio de los estudiantes las computadoras que están en posgrado, porque si no se usan también se malogran. Y en esta situación también donde en la biblioteca hay una sala, una pequeña sala de cómputo, igualmente, ¿no? Tendríamos que abrir también entonces la facultad con los cuidados necesarios para que, sobre todo para aquellos estudiantes que están en las situaciones muy difíciles ahorita, y hacer todos los esfuerzos, ¿no? Para que no se vayan, no abandonen la carrera. Y nuestra responsabilidad es esa, ¿no? Hacer también que el estudiante termine su carrera, que no se vaya a la mitad del ciclo o a la mitad de su carrera, porque simplemente nosotros no hemos querido o simplemente no nos hemos dado cuenta de sus necesidades. Entonces ahí necesitamos obviamente trabajar con bienestar social, la oficina de bienestar, para hacer un seguimiento de todos aquellos estudiantes que necesitan ese apoyo, ¿no? Esto va a estar también, está en nuestro plan de emergencia, ¿no? En el apoyo a los estudiantes que lo necesiten. Gracias, señora. Igualmente, muchas gracias, doctor Silva. Ahora, la siguiente pregunta tiene que ver con la financiación de proyectos, ¿no? Así como toda la comunidad universitaria presenta problemas en su formación académica y espacio privado, los postulantes a decanato en el último debate realizado por el tercio estudiantil han llevado propuestas interesantes a las cuales deben estar sustentados dentro de un proyecto factible en función a las capacidades económicas actuales. En ese sentido, ¿cuáles son los proyectos que plantea que significan un mayor gasto para la facultad? ¿Y cómo podría financiarse estos proyectos además del presupuesto asignado? Bien, la universidad tiene un sistema en el BRI con relación a proyectos, ¿no es cierto? A proyectos de investigación. Entiendo que la pregunta está relacionada al tema, ¿no? De proyectos de investigación. Es decir,
cuáles son los proyectos que plantean que significan un mayor gasto para la facultad. En la medida que el BRI asigna determinadas cantidades que eso están aprobadas, ¿no?, en el presupuesto de la universidad, lo que debemos hacer es cambiar esos estatutos, esas normas por las cuales se establecen topes para los proyectos. Pero otra manera también es a través de recursos propios, ¿no? Y a través de los recursos propios significa, ¿no?, que nosotros como facultad deberíamos ofrecer un conjunto de actividades que nos permita a la comunidad, que nos permita obtener recursos y que parte de esos recursos puedan destinarse también a la investigación para el desarrollo de proyectos, pensando también en los proyectos de los estudiantes, ¿no? Obviamente a partir de proyectos que estén relacionados a temas muy puntuales y que sean de interés también para la comunidad, ¿no? En la medida que siendo nosotros, ¿no?, investigadores en el campo de la realidad social, ¿no? Entonces no debemos estar siempre dando peso a la investigación pura, que solamente me interesa a mí, y bueno, está bien, ¿no? Pero debemos pensar también en la investigación-acción. No sé si las colegas quisieran agregar algo al respecto, por favor. De manera breve, por favor. A mí me gustaría intervenir en este punto. Efectivamente, el presupuesto de la facultad, ayer justamente Luisa señaló que no hay transparencia en la actualidad sobre el presupuesto de esta gestión. Sin embargo, debe haber algunos fondos que no se han gastado, algunas partidas no gastadas por la situación en la que nos encontramos. Todo presupuesto en realidad tiene un componente de ineludibles que necesariamente son compromisos que hay que asumir, que tienen que ver con los servicios asumir de servicio de agua, luz, en fin, telefonía y personal, ¿no? También están los gastos que implican poner en práctica y en ejecución el plan de gobierno de Dedícate. Y allí hay algunos gastos importantes, por ejemplo, infraestructura, es decir, infraestructura material, la construcción de la nueva torre, que eso tiene que hacerse en coordinación con la administración central, y una infraestructura tecnológica, que también anoche se explicó. Por ejemplo, es indispensable un servidor, actualizar los laboratorios, tener renovación tecnológica y, por supuesto, los costos que significan los procesos de acreditación, entre otros gastos. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para ello? Pues tenemos los recursos ordinarios que ya explicó el doctor Silva, el presupuesto de recursos propios también, y también tenemos que gestionar un presupuesto de emergencia para poder atender a todos aquellos proyectos que ayer la profesora Lisa Guamantinco, así como la profesora Luisa Díaz, estaban proponiendo, y también el tema de las donaciones, ¿no? Es decir, hacer toda una serie de actividades que nos permitan justamente tener esos proyectos financiados. Muchas gracias, profesora, por la intervención. Yo solo quería agregar algo muy corto. A ver, por favor, de Sí, manera rápida. por decir, en el rubro de ingresos y recursos propios, cada escuela normalmente hace actividades y genera sus recursos. Y esto lo hemos estado haciendo varias escuelas. Entonces, es muy necesario que desde la gestión del decanato quede claro y sea transparente cuál es el presupuesto de cada escuela. Eso es algo que no se ha venido dando en estos últimos años y es algo que se ha reclamado. Dentro de esto, entonces, se pueden, dentro de la partida de ingresos propios, se pueden justamente crear esas partidas específicas que vamos a necesitar justamente para atender esas necesidades propias que están sucediendo ahora a partir del tema de la pandemia, porque
porque una de nuestras cosas es renovar equipamiento, pero también poder darle algunos equipos, en algunos casos muy específicos y muy necesarios, a aquellos alumnos que realmente necesitan para poder hacer continuando sus estudios. Para eso, entonces, necesitamos justamente tener claramente cuáles son las partidas, cómo cada escuela tiene sus recursos y cómo dentro de cada escuela se pueden generar justamente esas partidas para apoyar a sus propios estudiantes. Si hacemos esto con transparencia, esto se va a poder realizar. Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es referida al futuro archivo de sociales. Dice, desde hace un par de años, los estudiantes de historia han apoyado la formación del archivo de la Facultad de Ciencias Sociales, ofreciendo su trabajo como voluntarios o, en pocos casos, como bolsistas. Sin embargo, la bolsa de trabajo ofrecida en toda la facultad son pocas y ofrecen una remuneración mediocre a los estudiantes. ¿Cómo el decanato podría enfrentar esta situación y ayudar a los estudiantes a que los estudiantes sigan colaborando con el desarrollo de su facultad? Muchas gracias, señor Ayrton André Vega, sobre la pregunta y el futuro del archivo de sociales. Yo quisiera poner de relieve nuevamente el esfuerzo, la dedicación con que la profesora Carlota Casalino desarrolló con todo un grupo de estudiantes, sobre todo estudiantes de la facultad, de la Escuela de Historia, y también tenía colaboradores de otras escuelas para la formación del verdadero archivo de la Facultad de Ciencias Sociales. Y ahí hemos tenido varios tropiezos que quisimos solucionar. Lamentablemente, cuando ya dejamos el cargo, ese proyecto también simplemente no sabemos qué pasó, se quedó ahí, pero lo que vamos a hacer es retomar ese proyecto, porque hay todo un plan, hay un diagnóstico, tenemos ahí ya, sabemos qué debemos hacer para que incluso el espacio, ¿no? O los espacios dedicados, ¿no? a un archivo, cumplan, ¿no? Con las condiciones de seguridad, con las condiciones para poder también hacer, se pueda ingresar, ¿no? al espacio en donde están los archivos, se puede hacer ahí también investigaciones sobre temas de archivos, ¿no? Entonces, el decanato va a enfrentar esta situación y obviamente con la participación de los estudiantes y encontraremos los recursos con los propios recursos que tiene, los ingresos que tiene la facultad, para que los estudiantes igualmente, ¿no? reciban una remuneración simbólica, ¿no? O un reconocimiento, ¿no? a su labor. Yo quisiera que la profesora Carlota Casalino, ella estuvo a cargo, si pudiera decir algo al respecto, con el permiso del señor Ayrton, ¿no? Bastante breve, por favor, profesora Casalino. La experiencia de hacer el proyecto del archivo de la Facultad de Ciencias Sociales fue una iniciativa del doctor Jorge Silva cuando era decano encargado. Y por lo tanto allí lo que hicimos fue convocar a nuestros egresados que tienen responsabilidad en altos niveles en archivos de gestión y archivos históricos en la actualidad, es decir, que son funcionarios y altos funcionarios. Junto con ellos y estudiantes de la escuela, hicimos un proyecto, empezó con un diagnóstico, tomamos fotografía de todos los lugares, porque no hay repositorio en realidad, no está centralizado, estaba en distintos lugares. Hicimos un diagnóstico, coordinamos además con el archivo central para hacer un piloto de un archivo de gestión y a un archivo intermedio en la Facultad de Ciencias Sociales. Como dice el doctor Silva, todo esto quedó trunco, pero ya está el proyecto. Es más, ese proyecto creo que en algún momento lo conversé con el Centro de Estudiantes de Historia hace algunos años, porque justamente estaban volviendo sobre ese tema, y creo que es un momento de impulsarlo con la gestión de Dedícate. Muchísimas gracias, profesora Casalino. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con el implemento y mantenimiento de los artefactos electrónicos. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales nos hemos perjudicados constantemente al llevar clases en aula con un material tecnológico deficiente. A pesar de que la apertura del aula de cómputo trata de apalear esta situación,
las medidas parciales no solucionan el problema de fondo. En ese sentido, ¿cuál es la perspectiva de su lista frente a esta situación? ¿Y qué medidas podría tomar desde el decanato para preparar el reinicio de las clases presenciales en 2021? Gracias por su pregunta, señor Ayrton. Todos en la facultad, todos, ¿no? Los 3 estamentos sufrimos con el tema de mantenimiento, equipamiento de artefactos electrónicos, todo lo que tenga que ver con la tecnología, tecnología de punta, ¿no? La tecnología que es necesaria, ¿no? Para que una institución funcione ahora, en estos tiempos, de manera adecuada y preste los servicios eficientes, ¿no? Desde el dictado que se hace en las clases, en los salones, ¿no es cierto?, en la que nos encontramos con equipos que deben renovarse. Para nadie es un secreto, ¿no?, que esas computadoras están llenas de virus. Y están llenas de virus porque no hay un mantenimiento permanente. Pero eso depende obviamente de la cabeza. Por más que tenemos una oficina de cómputo, simplemente se cumple a medias. Y yo repito, vuelvo a repetir, perdí documentos importantísimos cuando puse en 2 ocasiones un USB para hacer mis clases. Entonces, esa es una prioridad en nuestra gestión. Trabajar en el tema, y para eso vamos a convocar a quienes realmente conocen de estos sistemas, no a alguien que dice yo sé, yo lo hago. Va a ser con la experiencia probada en esos temas para que no estemos pues todavía algo así como dando clases de maneras muy artesanal con demasiadas limitaciones que afecta eso pues la formación de nuestros estudiantes. Entonces queremos estudiantes competitivos, pero no tenemos un sistema de comunicación, de conectividad a la altura, ¿no?, que una universidad como San Marcos necesita. Gracias, señor Ayrton. Muchas gracias. Si hay tiempo y si alguien quiere de repente, señor Ayrton. Lamentablemente ya estamos con 30 segundos antes de terminar los 3 minutos. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, es sobre la situación laboral en la Facultad de Ciencias Sociales. Un problema que aqueja a estudiantes y docentes de la facultad es la rentabilidad que tienen las carreras de Ciencias Sociales dentro del mundo laboral, que por lo menos es complicada. Sin embargo, carreras como Psicología y Economía, que también abarcan la sociedad, son más rentables y ofrecen mayor confianza que nuestras especialidades. ¿Cómo la facultad puede enfrentar esta situación para beneficio de toda nuestra comunidad? Bueno, en este tema, señor Ayrton, creo que en Ciencias Sociales yo tengo la impresión, y eso tenemos que cambiar. Tenemos una perspectiva de investigadores tipo cápsula. Es decir, yo soy el investigador, tengo el conocimiento, soy el experto, entonces, como soy el experto, no necesito proyectarme a la comunidad, a mi grupo, a los colegas, ¿no? Creo yo que ahí tenemos que cambiar, tenemos que modificar, y esto tenemos que hacerlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el salón. Trabajar con los estudiantes, formarlos bien, y obviamente debemos establecer los canales, los puentes necesarios, las bisagras necesarias para llegar a la institución, a las instituciones públicas y privadas, de tal manera que nos visibilicemos. Si nosotros hacemos una conferencia en nuestra facultad en la que solamente la conferencia asistimos solamente nosotros, obviamente nadie nos escucha, entonces nadie sabe lo que estamos haciendo y en consecuencia nunca nos convocan. Y siempre están convocando a profesores de otras universidades porque ellos más bien tienen un manejo de imagen con la comunidad. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Y el equipo de Dedícate tiene también un plan con respecto a ese tema. Gracias, señora. Disculpe, una cuestión de orden. Sería cuestión de que cuando deje de hablar, estimado Ayrton, ¿podría usted apagar su micro para que no se filtren los sonidos?
Oh, sí, sí, sí. Discúlpeme por esas situaciones. Sí, lo voy a hacer. Muchas gracias por la sugerencia, Miguel. Eh, bueno, pasamos al siguiente eje, el eje social. Bueno, esta pregunta es abierta para todo el equipo y tiene que ver con actores de la facultad. En la facultad, estudiantes, trabajadores y docentes son parte de la comunidad universitaria y cada parte integrante tiene ventajas y problemas que forman parte de su desarrollo, interactúan entre sí en pro de sus metas. Sin embargo, y para muchos, la visión de las autoridades sobre su comunidad es una incógnita. ¿Cuál es la concepción de su lista sobre la comunidad universitaria dentro de la facultad? ¿Y qué fortalezas debemos aprovechar y qué problemas debemos corregir como prioridad? Muchas gracias por su pregunta, señor Ayrton. Nosotros en esta elección venimos escuchando más de una propuesta para mejorar la calidad educativa, la excelencia académica, la competitividad, el liderazgo en las 6 escuelas a través, bueno, iniciativas que se dice se van a hacer. Me pregunto si esas expresiones tienen un correlato en la práctica, ¿no? Si es que se han efectuado los diagnósticos previos, es decir, con indicadores, con objetivos y luego arribando a resultados. Como lo hemos manifestado anteriormente, Dedícate y el equipo de profesoras y profesores han diseñado un plan de gobierno. Tras las evaluaciones de las necesidades y problemas más urgentes de la facultad. Es decir, queremos una facultad con rostro humano, ¿no? Sin embargo, necesitamos para eso también un conocimiento profundo del organigrama administrativo de la facultad. Nuestra visión, sin menospreciar modelos tradicionales, ¿no? Cómo se maneja la, una institución administrativamente, ¿no? En la que todos, ¿no? Los estudiantes, los profesores, los trabajadores, tengan un solo norte o su norte esté en la misma dirección, no que unos estén pensando de una manera y otros de otra manera. ¿Y eso por qué? Porque tenemos que desarrollar un concepto de identificación con nuestros planes hoy, en el momento actual, en esta emergencia y en el futuro, a largo plazo, ¿no? Es decir, nosotros pensamos, ¿no?, que es imposible la política sin capacidad administrativa y es demasiado ingenuo pensar que puede haber actuación administrativa profesional sin orientación política. Entonces tenemos que plantear unas bases, ¿no?, en la que cada unidad desempeña sus funciones, tomando en cuenta la cuestión de los valores, la ética del servicio, la responsabilidad, la transparencia. Y esto debe ser parte, ¿no?, de un compromiso de todos nosotros. Pero para eso, obviamente, nosotros como Dedícate vamos a desarrollar esa línea de pensamiento con todos, porque la facultad es de todos. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, doctor Silva. La siguiente pregunta está referida a la buena calidad docente y trabajadora. Dentro de la comunidad universitaria existen docentes y trabajadores que ofrecen un buen trabajo para la mejora de la facultad. Sin embargo, también existen elementos irregulares que ralentizan este mejoramiento. ¿Cómo haría su candidatura para incrementar el personal calificado de todos los cursos de la malla curricular 2018 y en el desempeño de la administración de la facultad? ¿Qué acciones implementará para desarrollar sus capacidades? Bien, en ese tema necesitamos desarrollar ciertas acciones que son muy operativas, a la larga tienen muy buenos resultados. Pongo un ejemplo. En materias, por ejemplo, que son compartidas por más de un profesor, deben ser materias en que los sílabus se mantengan con los ejes, con los temas, los contenidos similares, ¿no? Y en base a esos contenidos similares, si son 2, 3, 4 profesores que dictan el curso, ya utilizando su estilo, su formación, su orientación,
desarrollarán los temas, pero siempre dentro de los parámetros que se establece. Ese es un tema. El otro es la capacitación permanente. Y cuando estamos hablando de capacitación permanente, yo no estoy refiriéndome a esas capacitaciones que se hacen en el verano y en la que cada profesor, o bueno, de repente algunos van porque quieren aprender y otros van para cumplir. Pero esa capacitación se va a hacer a todos, ¿no? Al personal administrativo, al personal docente, y también tomando en cuenta, ¿no?, sus especialidades, ¿no? Y en diversos campos, ¿no? No es solamente para hablar de un tema en particular, ¿no?, sino más bien de cosas muy operativas, por ejemplo, manejo de tecnologías, de cómo la tecnología de punta apoya mi desempeño docente. Pero también en otros temas, en otros aspectos, en el caso administrativo, en la que los trabajadores les demos todas las herramientas para que el trabajo que hacen sea pues no solamente más eficiente, sino que también ellos se sientan más satisfechos con el trabajo que hacen. Porque cuanto más uno sabe, su autoestima, todo se eleva. Entonces es un tema muy importante y me parece muy buena su pregunta en ese sentido y que nosotros vamos a trabajarlo. Muchas gracias por su respuesta, doctor Silva. La siguiente pregunta está referida a un tema bastante importante y bastante actual. Está referida al acoso y hostigamiento contra las mujeres y minorías. Un problema de largo tiempo en nuestra facultad y que recién está siendo atendido por la universidad es el acoso y hostigamiento hacia las mujeres y minorías. Lamentablemente, el discurso ofrecido por las autoridades no resuelve la difícil situación por la cual gran parte de nuestra comunidad atraviesa. Entonces, ¿qué nuevas medidas puede tomar la facultad frente al acoso y hostigamiento por parte de estudiantes, docentes y trabajadores? ¿Qué papel tendrían las iniciativas estudiantiles y académicas dentro del trabajo de la facultad en contra de esta situación? Bien, es un tema muy sensible, es un tema sumamente importante y es un tema que debemos prestarle toda la atención necesaria, en la que debemos, y eso lo hemos hablado, lo tenemos en los ejes del plan de gobierno. Es un tema a que le hemos prestado mucha atención al respecto, porque no puede darse una situación así y debe corregirse. Cuando se presente el tema, debe corregirse inmediatamente, cumpliendo obviamente con todos los procedimientos que existen. O sea, no se trata tampoco de ir a una sanción porque llegó, sino cumplir, pero hacerlo pues con toda la celeridad, ¿no? Porque la persona afectada eh, sufre pues internamente, es una angustia tremenda que es como habría sido pues mancillado, ¿no?, en toda su dignidad, ¿no? Entonces tenemos que también ofrecer a la persona que recibe ese maltrato, ese hostigamiento, ofrecerle todo el apoyo moral, psicológico, a través de especialistas, no designar a un profesor y decirle, ya, mira, anda, habla y dile, tranquiliza a esa persona, sino desarrollar un plan de acompañamiento, pero que debe ser un plan de acompañamiento permanente en la facultad con los especialistas, con aquellos que conocen del tema y que permanentemente estén con nosotros, con los estudiantes, con los profesores, con los administrativos, en estos programas de inducción en la que vamos a hablar del tema, qué debemos hacer en situaciones como estas y ir desarrollando una concepción alrededor del respeto y el trato igualitario, ¿no? Nosotros obviamente estamos a favor en todos sus aspectos, ¿no?, de atacar este tema, ¿no?, con la energía, ¿no?, que eso supone. Yo quisiera que la profesora se intervenga en este tema, señora Ayrton, por favor. Yo quisiera intervenir también para poder compartir algo que ha dicho el profesor Silva, que es fundamental, porque realmente necesitamos
dar más soporte a lo que es la vida saludable en la comunidad académica y laboral, que es la Facultad de Ciencias Sociales, porque realmente sabemos que no se pueden atender los casos de uno en uno sin tener un plan, campañas claras, tener un protocolo real, factible, para atender los casos de acoso y hostigamiento. Es muy importante hacer un plan que nos permita tener todo un protocolo de denuncia, de capacitación, de información sobre lo que es el acoso sexual y la discriminación contra cualquier persona, contra cualquier minoría, contra cualquier situación que vulnere la dignidad de una persona, como acaba de decir nuestro candidato a decano. Realmente se trata de generar la participación de toda la comunidad, generar por lo menos planes operativos para que se diseñe, se ejecute, se evalúe, se realice todo un plan que conlleve a un aspecto colaborativo de mejora y realmente de reacciones inmediatas frente al mal comportamiento. Realmente es posible hacerlo incluso en la facultad y también haciendo todos los protocolos conectados con la universidad, porque la universidad también tiene protocolos que separan inmediatamente a los agresores. En ese sentido, yo creo que se tiene que actuar de una manera rotunda y clara. Muchas gracias, profesor Silva. Bueno, la siguiente pregunta está referida al tema de salud mental. La pandemia del COVID-19 y el confinamiento obligatorio no solo mella la economía familiar y el estado físico de la comunidad universitaria, sino también la salud mental. Espacios como el Centro de Salud Mental Universidad Nacional Mayor de San Marcos atienden parcialmente el problema, por lo que iniciativas desde la propia facultad son urgentes. ¿Qué políticas y actividades podría llevar a cabo la facultad para responder a las necesidades de salud mental de la facultad? Muchas gracias por su pregunta, señor Ayrton. Es un tema como el anterior que está en el eje 7, ¿no?, de las políticas y mecanismos de prevención, ¿no?, que Dedícate ha diseñado. Nosotros vamos a poner en práctica un plan para prevenir los problemas que pueden afrontar los estudiantes. En realidad, los estudiantes, los profesores y los trabajadores, ¿no? Es un plan que significa que se orienta a que la oficina de bienestar que tiene la facultad tenemos felizmente, y ojalá no se nos vaya la responsable, ¿no?, de esta oficina, porque ella ha hecho una excelente labor, pero no se le ha dado la ayuda. Cuando nosotros estuvimos en el decanato, eh, se le dio soporte en todo lo que ella nos planteaba, en lo que ella proponía. Hicimos tomamos diversas acciones. Lo que no hemos podido ofrecer, conceder en ese momento a esa oficina fue un nuevo espacio, porque el espacio donde está ahí en las antípodas, no puede ser. Y durante esta gestión que está terminando, parece, bueno, no sé pues qué habrán pensado, ¿no? Que de repente piensan que no es necesario, pero viendo la situación en la facultad, si nosotros queremos dar un buen servicio apoyando en la salud mental de toda la comunidad, tenemos que pues organizar, equipar una oficina con todo lo que significa, ¿no? La atención ordenada, una atención donde la persona que llega se sienta cómoda, ¿no?, para hablar de sus problemas. Y además de el apoyo que para eso vamos a solicitar una cooperación con las respectivas, por ejemplo, con salud. La universidad tiene en el campo de medicina, en el campo de la psicología, para que ellos también nos den ese apoyo. Entonces,
por un lado, vamos a renovar esa oficina desde el punto de vista de su planta física y por otro lado, proveer también de los especialistas para que se pueda, pues, no solamente cumplir con el requisito que dice el estatuto o la norma y ya, sino simplemente que eso llegue a un resultado, ¿no? Y la persona, pues, que tiene algún problema, sepa que ahí se le va a ayudar. Yo quisiera hablar un ratito, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Silva. Además de eso, hay que entender que la salud mental ocurre a lo largo de toda la vida, ¿no? Los ingresantes, se sabe que cuando ingresan, postulan, también reciben llenar un examen psicológico en donde muchas veces aparecen signos de algunos temas de salud mental. Por ejemplo, hay que hacerle seguimiento a ello porque esa es una vía para mejorar la salud mental, justamente para dar los soportes que debiera ser, ya sea a través de la familia, en lo que corresponde a la familia y la canalización con las instituciones del Estado, con el apoyo de la familia, porque a veces son temas que tienen que ser tratados en esa etapa de la vida, justamente. Y lo otro es crear las condiciones para que los ingresantes no se estresen más de la cuenta y conozcan todos los servicios que tiene la universidad y cómo deben de canalizar todas las necesidades a través de un acompañamiento, digamos, informativo. Ambas cosas pueden ser iniciadas desde el comienzo de la gestión del doctor Silva a través de los medios remotos, porque así se está trabajando también a nivel del Ministerio de Salud. Entonces yo creo que en ese sentido, tanto la parte física como la parte remota pueden funcionar desde el comienzo con un plan, como ya se mencionó. Gracias. Muchísimas gracias por las respuestas. Ahora pasamos al último eje, el eje político estudiantil. El director de escuela. La elección del director de escuela es una facultad del decano. Sin embargo, el estatuto no marca una serie de requisitos concretos para su elección, dejándola a criterio del decano. Bajo esta premisa, para usted, ¿cómo evalúa la gestión de los actuales directores de la escuela de la facultad? ¿Y cuáles son los requisitos indispensables que debe tener el director de una escuela profesional? Muchas gracias por su pregunta, señor Ayrton. Este es un tema sumamente importante, ¿no? Porque ese famoso adagio, ¿no? El ojo del amo engorda al buey. Debemos practicar eso en la facultad. En el sentido que, si bien es cierto, la norma, el estatuto dice que el director es designado por el decano. Sin embargo, eso no impide a las escuelas a evaluar a todos sus profesores y ahí, por consenso, arribar a a la designación para que esta designación pase, ¿no? Y se proponga de repente a través de una vina, ¿no? A la alta autoridad, al decanato, para que se tomen las decisiones. Eso sería un punto. El otro punto es que en todas las escuelas debemos asegurar, debemos así tomar todas las medidas para convencernos totalmente que a quien vamos a designar realmente va a hacer su trabajo y no lo va a usar para un tema de figuración nada más. Y simplemente se va a olvidar de los problemas que pueda tener la escuela. Las escuelas tienen numerosos problemas, ¿no? El contacto con los estudiantes es sumamente importante. Yo fui director de escuela 2 veces, ¿no? Y no quiero alardear al respecto, pero yo siempre estuve cerca de los estudiantes y hemos tratado de solucionar juntos también una serie de problemas. Entonces, yo creo que este es un tema sumamente importante y que debe haber una evaluación permanente, además, ¿no? A través de, porque son designaciones, pues, pero esas designaciones no debe ser, pues, motivo porque le hice la norma para que yo tome la decisión, porque, bueno, pues, a mí me parece que es así,
sino más bien recoger primero en las escuelas correspondientes qué es lo mejor para la escuela, porque eso depende mucho, ¿no?, de la formación de los estudiantes, de la imagen también dentro y fuera de la universidad. Entonces, yo le pondría mucho peso al tema de la dedicación, porque uno puede ser un sabio, puede ser un súper científico, ¿no?, tener todos los méritos en su carrera, pero si no se dedica, ¿de qué sirve? Tiene que ser alguien que se identifique, ¿no?, que tenga esa brújula, ¿no?, pero esa brújula orientado pues a un objetivo, a un norte concreto, en que dice, bueno, esto vamos a hacer este año en este campo, ¿no? Básicamente eso era lo que quería expresar. Muchísimas gracias, doctor Silva. La siguiente pregunta está referida a las prácticas abusivas de algunas autoridades. Actualmente, el Centro de Estudiantes de Historia ha sufrido un abuso por parte de las autoridades al dañar su local gremial y los materiales que se encontraban dentro. Esta situación es un reflejo de una práctica común en el manejo de la facultad por parte de las autoridades en los últimos años. La poca iniciativa del diálogo con los estudiantes para abordar de manera íntegra los problemas y sucesos que nos afectan a toda manera general y la poca transparencia en torno al manejo de los recursos de la facultad. Información que por ley y estatuto tendría que ser publicada a través de los medios oficiales de la facultad. De ser elegido decano, ¿cuáles serían las medidas que emplearía para revertir estas malas prácticas de las autoridades? Muchas gracias por su pregunta. Ante todo, quisiera señalar lo siguiente. En la em, debate que se tuvo la semana pasada con los estudiantes de la facultad, me enteré que el gremio de historia había sido desalojado de su local gremial sin previo aviso, sin previas coordinaciones, que simplemente... y yo quería aclarar el tema porque, bueno, como miembro de consejo de facultad en minoría, aclaro eso, en minoría, yo nunca supe eso. No sé, pues en algún consejo de facultad al que no habría asistido lo han aprobado. Si es que eso se vio en consejo de facultad o si simplemente fue una decisión tomada en la oficina correspondiente. Eso no lo sé, pero eh, sea como fuere, me parece que ahí, obviamente, yo lo dije ese día, lo expresé, me parece que es, es una, es pues abuso de autoridad, ¿no? Eso revela pues el autoritarismo, ¿no? Revela pues una concepción del gobierno de una institución como la facultad, que es un gobierno colegiado, donde la opinión de las minorías son tan importantes como la opinión de las minorías. Simplemente no se toma en cuenta eso y dijo, no, 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 yo soy el decano y entonces esto se deshace. Me parece que ahí se ha cometido diversos errores, se ha cometido diversas faltas graves, ¿no? Me parece que eh, huelgan los comentarios al respecto porque eso nunca debió suceder. Yo hice referencia, ¿no?, al artículo, a varios artículos de los derechos que tienen los estudiantes. Y en uno de en el punto P del artículo 185 dice, recibir apoyo material y técnico de la universidad a través de su facultad para facilitar sus estudios y tareas de investigación, para que puedan hacer sus prácticas también. Incluso no solamente se habla de dotarles de sus espacios correspondientes como gremios, sino también equiparlos. Cuando yo estuve en el decanato en ese periodo corto, hemos hecho todos los esfuerzos, hemos logrado, hemos creado espacios para los gremios que nos solicitaron, pero después me enteré que ya poco a poco fueron perdiéndose esos espacios también debido, ¿no?, a decisiones unilaterales que se estaban tomando. Yo creo que eso no debe continuar. Nosotros tenemos un proyecto, el proyecto la torre docente administrativo que queremos hacer, lo que corresponde, ¿no?, a los locales de los gremios. Es un derecho que concede yo no sé, pues no leen el estatuto, ¿no?
Gracias, señor. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta está referida a la participación estudiantil. Un aspecto descuidado por las autoridades de la facultad es el trabajo junto con los estudiantes en la realización de proyectos que afecten a toda nuestra comunidad. Los centros de estudiantes, el Centro Federado de Sociales y el tercio estudiantil buscan la participación de las bases para resolver los problemas que las autoridades no logran atender, aunque la constante desunión nos mantiene en una incertidumbre permanente. Por ello, ¿qué rol jugarán los gremios estudiantiles y las bases de las escuelas para mejorar la calidad educativa de la facultad? ¿Y qué otros proyectos podría ofrecer la facultad donde los estudiantes formen parte? Nuevamente, gracias por la pregunta y también sin ánimo de aparecer como legalista. Pero si nosotros aprobamos estatutos, si nosotros aprobamos reglamentos, directivas, debemos cumplirlas. Para eso están los reglamentos. Y en ese artículo 185, que es riquísimo, ¿no? En lo que corresponde a los derechos estudiantiles, ¿no? En la que los estudiantes tienen derecho a elegir autoridades, tienen derecho a participar en el proceso de evaluación de los docentes por periodo académico, por encuestas, mecanismos, a una serie de derechos. En consecuencia, eso está sentado en la ley. Yo he visto que en numerosas comisiones que se han formado en la gestión que concluye, los estudiantes no aparecen. Entonces, me parece que esa es una omisión que hay que corregir, que nosotros vamos a corregir. La opinión estudiantil es tan importante como la opinión de una autoridad, la opinión de un profesor o de un trabajador administrativo. Todas son importantes y deben ser evaluadas cuando hacen se hacen las peticiones, hay que ir a los acuerdos. Nosotros, lo hemos dicho ayer en nuestra presentación, seguimos, ¿no?, los preceptos, ¿no?, de la democracia de consenso, en la que todos deben participar y que todos deben ser respetados por sus ideas, ¿no?, por sus planteamientos, deben ser escuchados. La capacidad de autoridad o el poder que me da la autoridad no me pone por encima de nadie, al contrario, nosotros hemos dicho como equipo, nuestro trabajo es horizontal y con la consulta previa. Gracias, señor estudiante. Muchísimas gracias. Y bueno, pasamos a la última pregunta y está referida a lo que son las denuncias sobre organización estudiantil. Algunos muy malos docentes y autoridades responden las reclamaciones estudiantiles con denuncias públicas en redes sociales y el Consejo de Facultad, y hasta judiciales, lo que constituye un claro abuso de poder sobre los elementos de su propia comunidad. ¿Cuál sería la posición de la facultad sobre este problema? ¿Cómo la facultad podría ayudar a sus estudiantes a enfrentar estas situaciones de abuso? Muchas gracias, señor Ayrton. Yo creo que hay temas que son sensibles y hay numerosos temas que deben ventilarse en casa. No hay razón para llevar nuestros problemas a los medios de comunicación o simplemente hacer el esfuerzo para que todo el mundo se entere. Eso está mal, daña nuestra imagen. Pero para solucionar este tema, lo que nosotros hemos planteado es que, dada una situación así, primero averiguar qué está sucediendo y segundo, ¿no?, ofrecer todo el apoyo. eh, no, no simplemente aplicar los reglamentos o las sanciones que existen simplemente porque alguien lo ha planteado. Creo que deberíamos practicar ir a una conversación, a lo que se llama la conciliación, ¿no es cierto?, en la que se encuentren las soluciones correspondientes, porque puede que se presente una situación porque hay una mala información al respecto. Entonces, alguien hizo una denuncia y denunció a los estudiantes porque simplemente le dijeron o escuchó, ¿no? A mí me parece es una muy mala práctica. Yo creo que debemos combatir eso, ¿no? Lo que los llamados troles, pues, ¿no?, que es el nuevo término que ha aparecido y que no debemos basar nuestra actuación, ¿no?, pública y privada, no debe ser
debe estar totalmente alejado de eso. Yo censuro ese tipo de propagandas que se hace. Y en consecuencia, nosotros como facultad, lo que vamos a hacer es apoyar a quien esté involucrado en una situación así y averiguar qué ha pasado, qué ha sucedido, dando el soporte legal y también el soporte psicológico, ¿no? Porque cosas así afectan, ¿no? Afectan a todos, ¿no? Porque también uno se siente como, bueno, es mi facultad y está pasando esto, ¿qué hago para solucionarlo? ¿No? Y muchos simplemente dicen, bueno, no es mi problema. Entonces tenemos que desarrollar también hay una política en la que todos debemos identificarnos, ¿no? Y evitar, ¿no?, situaciones como estas. Por supuesto que no vamos a estar al margen de eso. Creo que la profesora Giesecke quiere decir algo, señora Ayrton. Sí, en realidad no va tan directamente al tema de las denuncias, sino al tema final que tú decías de que es terrible que la facultad encima no dé el soporte, ¿no? Y le dé la espalda, digamos, a los estudiantes. Eso me hizo recordar que también en el tema de bienestar, de la salud física y mental, debemos promover también campañas que nos ayuden al esparcimiento, ¿no? Aspectos que nos ayuden a integrarnos y no estar viviendo la defensiva todo el tiempo, de ver cómo, por protegerme a mí, ataco a toda la facultad y todos están por debajo de mí. Yo creo que ese tipo de mecanismos y ese comportamiento reflejan un gran desorden en las relaciones de la facultad y debemos de prevenirlo, ¿no? Creando al menos espacios en los que haya una sana convivencia, un sano esparcimiento. De ello también tendríamos que hacer un plan para que sea un soporte más en lo que es la integración de los tres estamentos y la posibilidad de caminar juntos en un momento de pandemia. Se requieren de estos apoyos también. Eso sería todo. Muchísimas gracias a todas ustedes, a todas y a todos. Muchísimas gracias, doctor Silva. Muchísimas gracias, profesora Mercedes Mejisex, a la profesora Carlota Casalino y a la profesora Luisa Díaz Arriola. De parte del Centro de Estudiantes, estamos agradecidos por haber participado en esta entrevista y daremos por finalizada esta entrevista y bueno, a modo personal y también de los estudiantes de historia, les deseamos mucha suerte en su campaña política. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto, muy bonito. Gracias, muchas gracias. Igualmente, Salvador, muchas gracias. Muchas gracias.